Bien, dentro de las teorías del envejecimiento, bueno, existen muchas teorías al respecto, biológicas, psicológicas, sociológicas, etcétera. Algunos nos mencionan que son programadas, por ejemplo, que estamos en determinada etapa de la vida, tenemos un decaimiento de las hormonas y en especial de la captación y utilización del oxígeno por las células. Por ejemplo, la hormona DECO, en el caso del salmón, le frena la obtención y la utilización del oxígeno en determinado momento para que se programe hacia la muerte. Se piensa que en nosotros existe algo semejante en el hipotálamo y que se llama el marcapaso del envejecimiento, precisamente, y que depende mucho también de ese reloj biológico que tanto se menciona. Obviamente el daño al ADN y aquí en especial a la mitocondria, que es un organelo que nos facilita la producción de ATP, pero aparte nos regula también la respuesta inflamatoria, como lo vimos precisamente en el caso del COVID, y cuyas tormentas de citoquinas, que en realidad son dos que ocurren en el caso de la infección, dentro de la mitocondria, y que nos impide este virus y esta inflamación utilizar ciertas hormonas antioxidantes, por ejemplo, en el caso de la melatonina, muy importante para mantener la expectativa de vida. De hecho, en terapia intensiva, cuando se medía la melatonina, estaba muy baja tanto en niños como en adultos. Y aquellos que lograron estabilizar la melatonina en terapia pudieron mejorar su expectativa de vida y salir con menos consecuencias de esta infección. Y por supuesto vamos a revisar pues la teoría endocrina, que esta nos dice que a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo la capacidad de regular las hormonas, tanto las hormonas pues adrenales, tiroideas, sexuales, etcétera, y que esa disminución de las hormonas nos va precisamente envejeciendo y deteriorando hasta llegar a la muerte. ¿Ok? Hay factores que causan un envejecimiento acelerado. De hecho, el envejecimiento en sí no es un proceso que se pueda detener. Se puede lentificar, se puede llegar a revertir algunos de los procesos que aceleran este envejecimiento. Pero invariablemente vamos a llegar a un envejecimiento hasta el deterioro funcional y por lo tanto la muerte. Factores intrínsecos que tenemos que analizar, como los procesos metabólicos, hormonales, la glicosilación o glicación de proteínas, es decir, la unión de azúcares y proteínas, que este es un factor muy importante. Por ejemplo, usted lo habrá notado en la rigidez que va ocurriendo en la columna, en las articulaciones, en los vasos sanguíneos, a nivel cerebral, etcétera. Ese es un proceso muy común en nuestro medio. Por ejemplo, al comer una harina y una proteína, unos tacos de carne, por decirlo así, estamos haciendo glicación. Y por lo tanto, estamos dañando nuestras estructuras proteicas en el cuerpo. La inflamación crónica, que también es algo con lo que tenemos que trabajar todos los días, porque la inflamación, la liberación de factores como prostaglandinas proinflamatorias, pues nos va a llevar a una destrucción de este sistema neuroendocrino. Y tenemos que estar frenando precisamente este proceso todos los días, todo el día, para evitar el deterioro celular. También tenemos la relación entre la flora intestinal y el medio ambiente, la llamada microbioma, que también muchas personas lo tienen alterado y por lo tanto tener una probiótica, una posbiótica también alterada, pues nos va a llevar precisamente a infección, a inflamación y enfermedad. Hay una relación muy estrecha, por ejemplo, entre lo que es la disfunción intestinal, la disfunción pancreática y la demencia en el caso de diabetes mellitus. Genéticamente, pues también no podemos depender totalmente de ella. Sabemos que solamente el 15% de nuestra salud depende de la genética. El resto depende del estilo de vida que tengamos y la interacción entre la genética y el medio ambiente, la epigenética llamada, y por lo tanto tenemos que conocer cuál es nuestra genética, cuáles nuestras bases y cuál es la predisposición que tenemos a ciertas enfermedades. Actualmente contamos con estudios como los polimorfismos genéticos, que esto simplemente con un raspado de la mucosa oral
Lo enviamos al laboratorio, hacemos el estudio y nos envían un reporte de 300 páginas con todas las alteraciones de nuestra genética que pueden predisponernos a ciertas enfermedades. Y de esa manera hacer un plan integral en favor de la salud, previniendo, por ejemplo, fármacos que nos hacen daño, se llama la farmacogenética, cosméticos, cosmetogenómica también, que podemos utilizar y cuáles no, nutrigenética, es decir, cuáles nutrientes, cuáles alimentos debo consumir y cuáles debo evitar para enfermarme, y la farmacogenética, que es qué uso de medicamentos puedo utilizar y cuáles no debería utilizar en el transcurso de mi vida, porque la genética no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la expresión de esta genética y por lo tanto el estar atentos a estas señales que nos brinda los estudios genéticos puede ser un dato muy importante para lograr una calidad de vida en edad avanzada. ¿Ok? Cuando empezamos con esto de los estudios genéticos, mucha gente le tenía miedo precisamente a conocer cuáles son sus predisposiciones a enfermedades. Pero esto les digo, si no se ha presentado aún, quiere decir que tiene la gran oportunidad de evitarla precisamente y de saber cuáles son los medios para hacerla. Y no solamente condenarte a determinada enfermedad porque tu genética ya lo trae. De hecho, pues todos estamos predispuestos a múltiples enfermedades, pero faltan los disparadores precisamente ambientales. Entonces, conocer esto, cada vez se hace más este estudio. Desgraciadamente, ni los obstetras ni los pediatras lo recomiendan. Creo que todavía es más importante que, por ejemplo, el cordón umbilical o perfil tiroideo, etcétera, porque en este estudio podemos determinar desde el momento mismo del nacimiento cuál va a ser nuestro plan de acción para ese ser que está llegando al mundo, ¿verdad? Sí, ese ser vivo, y elaborarlo desde pequeño para mejorar su calidad de vida. Factores intrínsecos que influyen, pues obviamente la radiación ultravioleta, la radiación solar. Sabemos que los protectores solares, por ejemplo, duran 3, máximo 4 horas y hay que estarlo usando continuamente. Y aún y cuando no exista sol, o sea, es de luz solar, estamos recibiendo cierta radiación. La melatonina fue, de hecho, la primera protección antioxidante que tuvieron nuestras células hace millones de años para evitar las mutaciones y la muerte celular. De hecho, existen dos tipos de melatonina. La pineal, que se produce en esta glándula y que regula el ciclo circadiano, el sueño, y la melatonina extrapineal, que es la que protege el resto de las células con una capacidad antioxidante, especialmente al cerebro y a la mitocondria. La contaminación ambiental también juega un papel muy importante en nuestra salud. Sabemos, por ejemplo, que los metales pesados pueden bloquear las reacciones enzimáticas hormonales, especialmente en el tiroides, y especialmente el talio, el cadmio, el arsénico y el mercurio. Entonces, en este caso, podemos medir ya estos metales pesados e indicar una terapia de quelación y echar a andar nuevamente el sistema neuroendocrino. Tóxicos y alergenos, altas temperaturas, como lo estamos viviendo en este momento, la alimentación, cada cosa que meten a su boca tiene una repercusión hormonal. Y esto es un ejercicio que hacíamos mucho, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, cuando teníamos el diplomado en medicina anti-envejecimiento, íbamos a los supermercados, repasábamos los alimentos y cuál es el efecto que tendría ese alimento sobre tu organismo, especialmente en el metabolismo y en el sistema endocrino. Entonces el alumno se quedaba con ese conocimiento de que si estoy comiendo un aguacate, puedo aumentar mi testosterona, puedo mejorar la calidad del endotelio, puedo disminuir el colesterol LDL pequeño, etcétera, etcétera. ¿Ok? Estrés y falta de sueño, obviamente, que es uno de los factores más importantes para alcanzar una longevidad saludable. Y la piel, pues sabemos que sufre múltiples cambios con el envejecimiento, pero también no solamente por la radiación solar o la radiación infrarroja, sino también por el estrés mismo. Nos causa, por ejemplo, una neurodermatitis asociada a cambios en la pigmentación o alteraciones en la secreción de sebo o la hidratación. El tabaco juega también muy importante
por las más de 400 sustancias tóxicas que tiene, pero además causa una vasoconstricción a nivel periférico, que es lo que nos genera una isquemia del manto dérmico. La contaminación que ya hemos visto, la nutrición y el envejecimiento intrínseco propio de cada persona. Y aquí hay factores que influyen, por ejemplo, como la individualidad bioquímica. Es decir, cada uno de nosotros tiene cierta forma de reaccionar ante los estresores, ante los agentes agresores, ante las radiaciones, ante los radicales libres en general. Y por lo tanto, si nuestra estructura interna, acompañada por la genética, nos facilita el responder rápidamente y de manera efectiva ante las agresiones, pues entonces podemos decir que tenemos una buena calidad de metabolismo celular, etcétera. ¿Ok? Estoy tratando de meter a mitad ahora. Perdón. Aún todavía no le agarro la onda aquí al Zoom. Bueno, dentro de los enfoques también que vamos a observar en los diplomados de hormonas y envejecimiento, tenemos también la nutrición. Sabemos que la nutrición es un factor determinante para la calidad de vida en la vejez, porque uno de los objetivos principales es lograr precisamente una mayor cantidad de músculo, no una exageración de músculo, sino también mejorar esa calidad del músculo, es decir, evitar la sarcopenia, la pérdida de músculo esquelético. Y por lo tanto, entre más músculo hay en relación a la grasa, tenemos menos resistencia a la insulina, que hay un síndrome de resistencia a la insulina funcional en el adulto mayor, así como lo hay en la menopausia. Y por otro lado, podemos evitar el síndrome de fragilidad, es decir, las caídas y fracturas principalmente de la cadera, que eso sí es una situación bastante grave. Hay también aumento en la grasa corporal en relación al músculo. Les decía, hay que mantener una buena actividad física. Hay menor capacidad de procesar el azúcar, cierta resistencia, menor producción de enzimas y hormonas digestivas. Y aquí es importante señalar esto de las enzimas. Muchas veces, prácticamente el 100% de mis pacientes en edad adulta mayor están siempre con enzimas. La proteasa, la amilasa, la lipasa, etcétera. Enzimas que no solamente van a hacer mejorar la digestión, sino también van a disminuir o van a destruir esas células cancerígenas que se forman todos los días en nuestro cuerpo. Permiten que nuestro sistema inmune las detecte con mayor facilidad y por lo tanto también facilitan la absorción y procesamiento de los nutrientes. De nada sirve tener una buena alimentación, una buena nutrición, si estos elementos no penetran al sistema vascular y por lo tanto no se procesan en nuestro cuerpo. Menor sensibilidad a sabores, olores y temperaturas. Y aquí, bueno, hay que entrenar los órganos de los sentidos. Hay ciertas estrategias hormonales para ello. Pérdidas dentales, caries, etcétera, reforzar el sistema óseo, por ejemplo, la hormona de crecimiento, calcitonina, la misma vitamina D, etcétera. Porque muchas veces se piensa en osteoporosis y la gente empieza a tomar calcio a diestra y siniestra, pero sin la fijación del calcio, el complejo de fijación del calcio, que es la vitamina D, la vitamina C, la vitamina K, que es también muy importante para evitar esa pérdida ósea, el magnesio, el zinc, por mencionar algunos. También tenemos menos excreción de desechos por el riñón y aquí hay ciertas terapias, tanto celulares como endovasculares, es decir, sueroterapia, que nos va a facilitar conservar esa reserva renal. Que esto va a repercutir también sobre lo que decíamos anteriormente, la individualidad bioquímica. Cada uno de nosotros envejece de manera distinta y aún dentro de nosotros el envejecimiento de los órganos es diferente. Y entonces muchas veces hablamos de tratamientos farmacológicos, por ejemplo, en el caso de la diabetes. Pero es muy importante saber cuál es la reserva pancreática que tiene nuestro paciente para poder ofrecer
ciertos tratamientos que van a regenerar esa función, que van a restablecer esa función. Así el hígado, así el riñón, el sistema nervioso, cardiovascular, etcétera. Cada uno de ellos tiene cierta reserva. Cuando ya no es posible rescatar esa reserva, entonces pasamos a tratamientos sustitutivos, por ejemplo, la diálisis, tanto peritoneal como hemodiálisis, o un pulmón artificial, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante determinar cuál es la reserva orgánica. Eso se lo dejo de tarea que investigar cómo obtengo mi reserva orgánica, cuáles son los parámetros bioquímicos y físicos para ello y cómo puedo aplicarlo en mi práctica clínica para saber si realmente este tratamiento le va a funcionar o no a mi paciente. Otra de las actividades muy importantes es el ejercicio, pero sobre todo el ejercicio anaeróbico. Recuerden que el aeróbico es más para la salud cardiovascular, pero el anaeróbico te va a disminuir la resistencia a la insulina, te va a aumentar la testosterona y la hormona de crecimiento y por lo tanto disminuir la sarcopenia y va a mejorar también, pues obviamente, la capacidad de resistencia ante el estrés. ¿Ok? Entonces, por supuesto, debe haber una combinación de ambas terapias para mejorar esto que es el músculo esquelético, evitar la osteoporosis, las caídas y la fragilidad y obviamente todos los beneficios que ya saben ustedes sobre los ejercicios. Hay hormonas, y aquí hemos encontrado diferentes autores, diferentes observaciones, que nos mencionan qué hormonas disminuyen, cuáles aumentan y cuáles no suelen modificarse con el envejecimiento. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, la aldosterona, que nos regula también el sistema hídrico, la calcitonina, muy importante en el caso de osteoporosis, la hormona de crecimiento, que yo considero esta la hormona, la cereza del pastel, porque hay muchas hormonas que pueden potencializar la hormona de crecimiento sin necesidad de agregar tanta fármaco. Y aquí en este aspecto mencionamos que uno de los pilares en terapia hormonal es dar la mínima dosis con el máximo efecto. Si ustedes logran encontrar ese equilibrio entre menos dosis, más efecto, entonces podemos hablar de una armonización hormonal o una regulación o modulación hormonal efectiva. La renina también para mejorar la presión arterial. Recuerden que en la vejez hay cierto grado de hipotensión postural. Estrógenos, prolactina, testosterona, que también se le ha dado mucha importancia y que no tiene nada que ver la edad. Ya actualmente ya no se considera la edad como un factor limitante para la terapia hormonal. ¿Ok? Tenemos hormonas que aumentan, obviamente la FSH, la LH, norepinefrina, paratiroidea y hormonas que no suelen modificarse, aparentemente no, pero una cosa es que exista un buen nivel hormonal y otra cosa es que funcionen esas hormonas. ¿Ok? El caso típico lo vemos todos los días en el caso de tiroides. Uno puede tener un buen parámetro tiroideo, una TSH de 2.5, ¿verdad? Sí, una T4 de 6, etcétera, pero no sabemos si funciona. Y esto va al caso porque a veces damos levotiroxina y me he encontrado hasta 300 microgramos por día en un paciente que no respondió a los 50 iniciales, a los 75, a los 100, etcétera, y se me hace un verdadero insulto al intelecto que un paciente no te responda con dosis tan altas sin tomar en cuenta los factores de conversión de las hormonas tiroideas. Para que las hormonas entren a la célula, por ejemplo, en este caso la T3, que es la forma activa, necesita un poco de cortisol, de selenio, de zinc, ¿sí? Y para que se convierta de T4 a T3, requiere también elementos como el zinc, como la vitamina A, como el cromo, como el cobre, como el magnesio, el manganeso, etc. Entonces, si uno conoce cuáles son las deficiencias que existen en determinadas patologías, pues entonces puede aplicarlas para que funcione mejor nuestro sistema hormonal. Si el paciente no responde aún así de manera efectiva, en el caso del tiroides, tienes que voltear a ver la suprarrenal, porque existe un matrimonio indisoluble entre la adrenal o suprarrenal y el tiroides. Cuando no funciona el tiroides, volteamos a ver a la adrenal. Si el cortisol está bajo, entonces no debería dar hormona tiroidea hasta regular el cortisol y mucho menos deberías dar testosterona porque testosterona alta
con cortisol bajo es igual a arritmia cardíaca y a una alteración, a una tormenta tiroidea, y se han reportado 3 casos de muerte con el uso de pellets con cortisol bajo, ¿verdad? Estas cosas normalmente no las dicen en los simposios, en los congresos, pero son reales y la gente vive y muere precisamente por esos errores donde no se abre los laboratorios o los científicos para expresarnos cuáles son los errores que podemos cometer y también los bemoles que tienen cada una de estas hormonas, que debemos también explicarle al paciente que no todo es color de rosa en el caso de la terapia hormonal bioidéntica, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y pues otras que no suelen alterarse T3 y T4. Sin embargo, siempre es importante vigilar al paciente en edad avanzada de la presencia tanto de hipotiroidismo, que muchos de ustedes ya conocen, sobre todo en el caso de la depresión, de baja presión precisamente, de alteración en el sueño, etcétera, y de hipertiroidismo, que muchas veces se manifiesta como arritmias cardíacas, especialmente la fibrilación auricular. Paciente de edad avanzada, fibrilación auricular es igual a alteración tiroidea. Entonces, tu obligación es ir a buscar esa alteración y tratar de mejorar esa función tiroidea antes de iniciar alguna otra terapia. Son solamente destellos o pequeños tips que les pueden ayudar para despertar su interés precisamente en este mundo tan apasionante que es la modulación hormonal. Dentro del envejecimiento endocrino, pues tenemos algunos sistemas que llaman mucho la atención, por ejemplo, la disminución de la hormona de crecimiento, ¿ok? Pero también la hormona de crecimiento, si la empezamos a dar sin analizar la función adrenal, la función tiroidea, la función sexual, entonces caemos en ese error y esa hormona de crecimiento nos va a alterar todo el sistema neuroendocrino que está detrás de estas hormonas, de estos órganos que ya mencioné, ¿ok? Hubo en el 97, 98, por ahí en Monterrey, hubo una clínica muy importante que trajo precisamente a Klatz y a Goldman para, para dar pláticas sobre medicina anti-envejecimiento. Y ellos venían con la idea clara de incentivar el uso de hormona de crecimiento. Entonces, te tomaban una serie de exámenes que eran como 10,000 pesos, te metía en un programa de hormona de crecimiento que también andaba por ahí más o menos y empezó a haber muchos problemas porque no se tomaban en cuenta otro tipo de hormonas. Había hiperglicemias, síndrome de túnel del carpo, casos de aumento de la presión intraocular, de glaucoma y desprendimiento de retina, cardiopatías, obviamente, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante medir cuál es nuestro objetivo. ¿Qué hormona voy a dar primero y cuál va a continuar? Y no voy a pasar ese nivel hasta que tenga perfectamente equilibrado nuestro sistema adrenal y después el sexual, luego el tiroideo, etcétera, etcétera. ¿Ok? También tenemos, pues obviamente, el perfil tiroideo, que disminuye la tasa metabólica y la secreción de insulina con cierta resistencia a la misma. Por supuesto, todos los órganos deben analizarse con cuidado cuál va a ser la repercusión que voy a tener en el caso de usar determinada hormona, cuál es la fisiología de cada una de ellas y también cómo voy a potencializar este efecto. Por ejemplo, la oxitocina, que se le ha dado mucha importancia, que es maravillosa, ¿verdad? Sí, para las relaciones interpersonales, para la depresión, etcétera, etcétera. Es uno de los también neurotransmisores, también es una hormona que está enfocada en la felicidad. Pero ojo, si yo empiezo a dar oxitocina en un paciente con cortisol bajo, el paciente puede hipotensarse tan gravemente que puede llegar al hospital. Y he tenido médicos que se han puesto la oxitocina y que ha bajado la presión a 60/40 y llegan al hospital también de una manera grave. Entonces, no es una hormona muy noble, pero también tiene que ser analizada con cierto cuidado cómo y dónde lo voy a emplear. Si quiero mejorar mi función sexual, pues entonces puedo utilizarla, por ejemplo, en la noche antes de tener la relación. Si quiero mejorar mi estado de ánimo, pues también lo puedo utilizar en el día. Si quiero disminuir mi depresión, en el caso del hombre, pues me la puedo inyectar subcutánea, 5 unidades, por ejemplo, al mediodía. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos tiene cierta cronobiología, es decir, cada hormona tiene determinada hora en la que se le puede sacar mayor provecho.
No voy a dar la melatonina en el día porque sé que se va a inactivar totalmente con la radiación solar. Y no voy a dar cortisol en la noche porque sé que me va a mantener otro ciclo de matutino durante, o mantener despierto al paciente durante toda la noche. ¿Ok? Entonces, sí hay cierta influencia de las hormonas y en el caso concreto de la cronobiología, hay que tener mucho cuidado con esto. Y la otra es pues la pineal, obviamente, que habíamos mencionado, que muchas veces este es el primer órgano que envejece en nuestro cuerpo. El segundo es el pulmón. Entonces, ¿dónde hay que poner énfasis? En regular. La pineal es muy importante en la edad adulta mayor porque es el órgano, perdón, porque esta pineal mejora la maduración de los linfocitos, especialmente los linfocitos T, que ustedes saben que estos linfocitos T son los que se encargan de vigilar las células cancerosas o las células que están medio moribundas, ¿verdad? Sí, o cualquier alteración celular que nos puede llevar a una complicación, especialmente cáncer. Entonces, ¿qué tengo que hacer en edad adulta? Aumentar la función de la pineal, especialmente del timo, ¿verdad? Especialmente en relación también con el timo. Y este timo también es uno de los órganos que envejece rápidamente y aquí yo normalmente les doy algo que se llama timoestimulina, que esta timoestimulina lo que va a hacer precisamente es mejorar la maduración de los linfocitos y por lo tanto nos va a permitir mantener ese sistema inmune. Ujú. A medida que vamos envejeciendo, la pineal también se empieza a calcificar y desgraciadamente no se recupera de manera total. Entonces tenemos que ir sustituyendo esta melatonina y de hecho si tuviéramos que seleccionar alguna de las hormonas que hemos mencionado, o si tuviéramos que seleccionar una, sería la melatonina, cumple con todos los requisitos y además fue la primera hormona antioxidante en nuestro cuerpo. Ujú. Y también asociada a una longevidad saludable. Por supuesto, existe una tremenda relación e íntima relación entre el cerebro, el sistema endocrino, el sistema inmune, sistema nervioso, obviamente las emociones, sistema límbico, que también se le ha dado mucha importancia, sobre todo después de esta pandemia, porque el sistema límbico es el que se encarga precisamente de nuestras respuestas hormonales ante las emociones. Y existen terapias celulares específicas para regular este sistema límbico, además de una terapia nutricional y endovenosa. Entonces, siempre mantener en mente que estos cuatro sistemas son inseparables, que tenemos que tomarlos en cuenta y hay médicos muy técnicos, muy buenos, pero que se olvidan que el ser humano es un ser integral. Entonces, siempre las emociones van ligadas al sistema neuroendocrino y viceversa. Y esto es para redondear un poquito, ¿verdad? El envejecimiento pues tiene un impacto importante sobre el cerebro. Recordemos que el hipotálamo es el marcapaso del envejecimiento, es uno de los órganos que se puede regular muy bien mediante la nutrición, mediante el estilo de vida, pero pues siempre existe nuestro peligro de neurodegeneración. También vamos a ver dentro del curso cuáles son los factores neuroprotectores. ¿Cuáles hormonas son neuroprotectoras y que nos pueden evitar este deterioro? Por ejemplo, la melatonina es una de ellas, los mismos estrógenos, la progesterona, la DHA, la pregnenolona, todos estos son neuroprotectores o hormonas neuroprotectoras. Y no solamente eso, por ejemplo, la pregnenolona también estimula el crecimiento de conexiones neuronales, de nuevas conexiones neuronales. ¿Ok? Y decíamos también, influye sobre la inmunidad y esto se ve también agravado por el estrés y el agotamiento. Y esto es una de las cosas que también vivimos día a día. Recuerden que el estado normal, es decir, cuando te sientes bien, no quiere decir que estés en plenitud de condiciones y mucho menos en un sistema anti-envejecimiento. Entonces, muchas veces les pregunto a los muchachos, ¿cuántos de ustedes han o observaron durante su carrera una persona con un óptimo nivel de salud? Y la respuesta siempre es cero, o sea, nunca. Mi objetivo fue siempre mantener vivo al paciente, hacer lo posible para que resultara bien la enfermedad, que saliera adelante,
pero no tenía un objetivo en mente de esa persona en óptimas condiciones. Y creo que es ahí donde debemos cambiar nuestros parámetros, porque sea el que sea el problema, mi parámetro va a ser llevarlo al 110% de salud, es decir, en óptimas condiciones o al menos acercarme a ese 100% y las hormonas son un excelente armamento para ella. ¿Ok? Y lo que les decía de la oxitocina en conjunto con la dopamina, la serotonina, las endorfinas, pues es el cuarteto de la felicidad. Son compuestos químicos muy potentes que nos ayudan a mantener la salud, el bienestar, la felicidad. Y aquí, sí, tengo un video precisamente sobre lo que es el antienvejecimiento cerebral y hablamos de cómo cada una de estas alteraciones de los neurotransmisores nos presenta ciertas alteraciones endócrinas y enfermedad. Por ejemplo, la deficiencia de dopamina, que es la hormona de la motivación, la recompensa, etcétera, su deficiencia se traduce en síndrome metabólico, en diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, etcétera. La oxitocina, pues obviamente en depresión. La serotonina de la serenidad, recuerden que ese nos mejora la calidad del sueño, recuerden que se convierte también a melatonina y viene del triptófano, ¿ok? Entonces sería comer alimentos ricos en triptófano, puede aplicarse triptófano por vía intravenosa y lograr la conversión a 5-HTP y después a serotonina y después a melatonina. ¿Ok? Por ejemplo, los niños, pues normalmente no damos una gran cantidad de melatonina, pero sí damos triptófano, tanto en alimentos como en suplementos. Aquellos niños que tienen ese deseo de comer muchos carbohidratos, que se levantan en la noche a las comilonas, que están inquietos, ¿verdad? Sí, por consumir azúcares, el triptófano puede frenar ese proceso y regular también esos periodos, ¿sí? De hambre, igual que en los adultos, obviamente. Las endorfinas, pues obviamente son analgésicos, nos hacen sentir bien, nos mejoran con el ejercicio, con la actividad física, con las terapias de relajación, etcétera. Entonces, mantener estos cuatro neurotransmisores, estas cuatro sustancias químicas, puede ser una diferencia entre la respuesta ante un estrés, digamos, de huida, o bien puede ser frenarte, pensar, respirar profundo, analizarlo y salir adelante. ¿Ok? Pero vamos a ver en el curso cuáles alimentos, cuáles suplementos, cuáles terapias pueden ayudar a regular estos cuatro neurotransmisores. La otra muy importante donde hago énfasis es en las glándulas adrenales. Las adrenales son dos pequeñas glándulas del tamaño de una nuez que están sobre el riñón. Son muy importantes para la vida. No podemos vivir sin las adrenales. Y tienen dos divisiones. Una es la médula, donde se secretan las catecolaminas, como la epinefrina, norepinefrina, que aumenta la presión, la frecuencia cardíaca, que nos hacen responder ante el estrés, huir o luchar. Y luego tenemos la zona que es la corteza suprarrenal, que tiene tres zonas también, la glomerular, la fasciculada y la reticular. La glomerular se encargan de los mineralocorticoides, la aldosterona y la corticosterona, que regulan precisamente el equilibrio hidroelectrolítico. La zona fasciculada, que secreta los glucocorticoides, especialmente el cortisol. Y la zona reticular, pues los andrógenos, los estrógenos y la testosterona, ¿ok? Es decir, las hormonas sexuales. ¿Qué pasa cuando ya llegamos a la menopausia y que tenemos necesidad de estrógenos? Porque normalmente vivimos en un estado de hiperestrogenismo, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres empiezan a, obviamente, a entrar en la menopausia y dejan de producir estrógenos en los ovarios. Y por lo tanto, la adrenal toma ese papel, pero para ello necesita un elemento básico que es el boro. El boro es un estimulante en la producción estrogénica adrenal en dosis de 2 a 3 miligramos por día. En el caso del cortisol, pues sabemos que el cortisol natural, digamos, el cortisol que producimos nosotros es la hidrocortisona. Y mucha gente le tiene un pavor a la palabra cortisol y a la palabra hidrocortisona también. Pensamos siempre en alguna inyección, en alguna emergencia, alguna alergia, etcétera. Pero la verdad es que mantener los niveles óptimos de cortisol
puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Ok? Y hay muchas personas que vienen con fatiga adrenal, que es la causa número uno de consulta en nuestro medio, la más frecuente, pero la menos diagnosticada y la peor tratada. Porque a veces llegan al consultorio, ¿verdad? Y el médico les dice, ¿estás cansado? Ah, pues ponte a hacer ejercicio para que te sientas bien, ¿verdad? Duerme bien, etcétera. Tómate este Alzam y ya con eso es suficiente. Pero lo que pasa es que si yo agoto más la suprarrenal, mi cortisol se va a ir para abajo. ¿Qué pasa si lo doy DHA? Porque la DHA se llama la hormona de la juventud, que también se secreta en esta zona. La DHA, sí, es excelente, es una prohormona que puede favorecer los mecanismos para regeneración, para restaurar el equilibrio, pero si la DHA y el cortisol están en un equilibrio perfecto. Si yo doy DHA, baja el cortisol. Si aumenta el cortisol, baja la DHA. Entonces, a un paciente fatigado, cansado, etcétera, si yo le doy DHA y le puedo dar 50, 100, 200 miligramos, dependiendo también de la situación, el cortisol se va para abajo y esa persona se va a sentir tremendamente fatigado. No va a poder subir escaleras, va a tener que estar deprimido, ¿verdad? Sí, va a tener que recostar varias veces al día, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando es que lo estamos llevando a un peor estado con la DHA. Hay que medirlo, sí, DHA sulfato, pero primero hay que corregir el cortisol antes de iniciar la terapia con DHA. Igual con las hormonas sexuales, siempre primero el cortisol y luego las hormonas sexuales. Bueno, esto es en cuanto a las adrenales. Y si tengo una alteración endocrina, entonces muchas veces me apoyo en la terapia celular. No tanto las células madre, porque por ejemplo en el diabetes es obvio que las células madre mesenquimales tienen un papel importante en la inflamación, en preservar la función del páncreas, ¿verdad? Sí, en mejorar la función cardiovascular, endotelial, etcétera. Pero muchas veces el paciente no puede cubrir ese gasto, porque aquí más o menos 50 millones andan como en 25,000 pesos el tratamiento. Y una persona requiere entre 2 y 3 millones, más si es diabético, 3 millones de células por kilo, y si pesa 70 kilos son 210 millones. Es decir, que tendría que invertir 100,000 pesos tranquilamente para lograr un objetivo claro que es la terapia con células madre. ¿Ok? Entonces existen terapias celulares específicas que se han utilizado desde 1950 y que fue una de las primeras terapias que yo aprendí ahí por el 97 y que da excelentes resultados y son precisamente como su nombre lo dice, células específicas que van a ser captadas por el órgano blanco y que van a dar esa información necesaria para que vuelva a funcionar de manera adecuada. Por ejemplo, yo tuve COVID, ¿verdad? Me pusieron dexametasona durante todo el periodo de hospitalización. Aún saliendo del hospital, seguí con corticosteroides. Y después me dice, suspéndalo al mes. Perfecto. Suspendes al mes y a los 30, 60 o 90 días entras en un estado de fatiga adrenal muy importante, es decir, un hipofuncionamiento adrenal por debajo del 25%. El paciente está al borde de la muerte. Estaba peor que cuando tenía el COVID. ¿Ok? ¿Qué sucedió ahí? Suprimimos toda hormona que ustedes meten en el cuerpo, va a suprimir inclusive hasta un 40% la función endocrina propia de su organismo. Entonces, si yo meto un esteroide y la adrenal se empieza a suprimir, va a tardar 6 meses en restablecer este equilibrio. Y eso sí nos va bien, porque normalmente yo digo a los pacientes que la fatiga adrenal tarda entre 6 meses a 2 años. La mayoría se va al año y medio o 2 años para restablecer esta función. Entonces, si yo dejo de darle ese esteroide, pues entonces se va a sentir muy mal. ¿Qué hacemos? Le decimos al adrenal, toma esta suprarrenal, te va a llevar la información para que tú estás en reposo, tranquilo, sí, pero también tienes que mantenerte activo, porque llegado el momento en que yo quite la hormona que te va a mantener ese nivel de esteroide, pues entonces vas a poder responder de manera efectiva. Por supuesto, para que el adrenal funcione, necesita vitamina E, 800 unidades durante 6 meses, necesita vitamina C para mantener el equilibrio endocrino, la B5 y la B6 súper importantes para lograr la producción esteroidea, igual que la vitamina C, y otros elementos que vamos a ver también durante el transcurso del curso. Entonces,
Cuando damos la terapia hormonal, normalmente pensamos en algunas cosas que pueden beneficiarle de manera integral. Obviamente está la hormona a mínima dosis, las células específicas para cada paciente, la nutrición, que es fundamental, los alimentos que vamos a darle al paciente en determinadas situaciones, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, depende en qué fase te encuentres, es el tipo de alimentación que vamos a darle, si es hipertiroidismo, si es normotiroidea o es hipotiroidea. Y también vamos a tomar en cuenta la suplementación. ¿Qué suplementos y en qué dosis específica vamos a utilizar? Todo esto también apoyado por la terapia endovenosa. ¿Ok? Entonces, otra de las hormonas, pues que se le da mucha importancia es la hormona de crecimiento. Definitivamente es la hormona antienvejecimiento por excelencia. Pero les decía, hay cosas que nos pueden estimular la secreción de hormona de crecimiento. El ejercicio es uno de ellos, obviamente el ejercicio anaeróbico. La testosterona y hormona de crecimiento siempre van de la mano y por lo tanto en la edad adulta mayor podemos utilizarla en conjunto para evitar esa sarcopenia. Los estrógenos por vía transdérmica, pero no por vía oral. Por vía transdérmica estimulan la hormona de crecimiento, por vía oral la inhiben y debemos ser cuidadosos en ese aspecto. Igual la progesterona también puede mejorar la capacidad del músculo de repararse, en conjunto también con la hormona de crecimiento y estimula la hormona de crecimiento. El ejercicio, decíamos, traumatismos, estrés, inanición o ayuno. El ayuno intermitente es excelente para estos medios, pero que no llegue a una cetosis muy, muy importante. Y el sueño profundo, ¿verdad? Sabemos que durante el sueño es un mecanismo de reparación que se estimula tanto la melatonina como la hormona de crecimiento. De hecho, la melatonina estimula la producción de hormona de crecimiento. La otra es la testosterona, la prima de la hormona de crecimiento. También siempre van de la mano y este incrementa la masa muscular, define nuestro cuerpo, mejora la calidad de la mente, la agudeza mental. De hecho, las mujeres que tienen más testosterona son las mujeres que más viven. Y eso es un dato muy importante, porque si quieres preservar la función cerebral y tienes historia de Alzheimer, de demencia, tanto vascular como Alzheimer, pues entonces debes mantener tus niveles de testosterona altos, niveles óptimos. Podemos potencializarla así. Por ejemplo, el tríbulos terrestres a dosis de 500 miligramos 2 veces al día puede ser una excelente arma. La maca también puede ser una de ellas. Y hay otras tipo de herbolaria que pueden utilizar, así como secretagogos, como la arginina, la ornitina, la lisina, tan importante en los niños, etcétera. En el caso de la arginina, son solamente una observación. La arginina como tal puede aumentar la hormona de crecimiento, sí, pero si tienes herpes o has tenido herpes zóster, la arginina puede desencadenar esos periodos de herpes. Y entonces ahí vamos a utilizar, por ejemplo, la citrulina o vamos a utilizar la lisina para estimular también la hormona de crecimiento sin estimular el desarrollo del herpes zóster. Pues obviamente la función sexual tiene mucho que ver, tan importante, y pues, la gran mayoría de la gente en edad adulta tiende, obviamente, a una disfunción sexual, a una pérdida de la libido, pero eso no quiere decir que no pueda lograr nuevamente mejorar esas erecciones, esa dureza, etcétera, y ese tiempo de duración de las erecciones. En el caso de la mujer, pues también se puede aplicar arginina. Por ejemplo, una combinación excelente sería un gel de arginina con DHA a nivel de vagina, de vulva, para mejorar la sensibilidad, mejorar la circulación y recuerden que la DHA no se aromatiza. Por lo tanto, el endometrio no tiene crecimiento gracias a la DHA, como lo sería, por ejemplo, con los estrógenos. Y bueno, la alimentación siempre es muy importante, depende de lo que quiera hacer. Si quiero tener una noche tranquila, pues voy a comer una ensalada relajante, ahora sí. Y si quiero tener una noche, pues atrevida, movida, pues entonces voy a comer proteínas animales, ostiones, carne roja, etcétera, ¿sí? Dependiendo, vamos a jugar con esto durante los cursos y vamos a hacer algunos ejercicios en base a la alimentación, a la nutrición y en relación a las necesidades de cada uno de los pacientes.
Y en el caso de la mujer, pues la testosterona tiene mucha importancia en todos los síntomas de la menopausia, no solamente en el caso de mejorar la función sexual, sino la fuerza, la energía, la vitalidad, la concentración, el estado de ánimo, todo se ve beneficiado por un buen nivel de testosterona. Por supuesto, hay que medirlo siempre antes de implementar la terapia. Hay médicos, inclusive ginecólogos, que no miden la testosterona ni otros parámetros antes de poner un pellet. Y esto se ha convertido realmente en una epidemia. Hay cosmetólogas que ponen pellets y que han sido entrenados por doctoras, por ejemplo, en el caso del Perú, ajá, que también es una epidemia. Y en ese caso, creo que debe haber un órgano regulador para la terapia hormonal bioidéntica, que no se ha hecho hasta el momento, pero sí es muy, muy importante el screening de cada uno de estos pacientes. Tuve un alumno por ahí que hizo el programa como se lo indicamos, ecografía, Papa Nicolau, mamografía, eco de mama, todos los laboratorios, antígeno carcinoma embrionario, etcétera. Le puso el pellet muy bien, vuelve al año, quiere que se lo ponga. Al cabo ya conocemos la misma dosis, se lo pone, desarrolla un mioma. No sabemos si en ese momento, si antes, seguramente fue mucho antes, y la paciente lo demanda, va con un ginecólogo, le dice es que fue consecuencia del pellet, el mismo ginecólogo se lo dice, gana la demanda, ¿verdad? Y el médico pierde la licencia. Ujú. Entonces, siempre ser muy cuidadosos con el uso de hormonas y sobre todo con la valoración pre-tratamiento. Y los efectos de los estrógenos, pues no tengo que decirlo, son excelentes tanto en las mujeres, pues para todos estos cambios que vemos, mujeres bellas, mujeres con un buen cuerpo, ¿verdad? Así, en órganos perfectamente funcionando, desde el cerebro hasta los huesos. Y en el caso de los hombres también es muy importante mantener un nivel de estrógenos entre 11 y 22, ¿ok? Porque este es el nivel en que el endotelio tiene su mejor funcionamiento. Entonces, los estrógenos también son importantes, no disminuirlos totalmente, por ejemplo, con el uso de Arimidex, de anastrozol, y tampoco dejar que se eleven por arriba de 30, 35, porque eso nos lleva a una enfermedad cardiovascular y una disfunción endotelial, especialmente en los pacientes diabéticos. ¿Ok? Se lo digo esto porque muchas veces ni siquiera medimos el estradiol en el caso de los hombres y es un parámetro muy importante, por ejemplo, también en el caso de crecimiento prostático. Ujú. Y es el parámetro principal actualmente tomado en cuenta para tratamientos de alteraciones prostáticas. Y bueno, pues todas estas alteraciones también pueden ser manejadas mediante la nutrición, mediante la suplementación y el estilo de vida. ¿Ok? Y vemos también, pues, lo que anteriormente mencionamos, el uso de alimentos en favor de la función sexual, especialmente la carnitina, aumentar el zinc, mejorar la vasodilatación, por el caso de la arginina, por ejemplo, las nueces puede ser excelente alimento, mejorar la circulación y evitar las trombos, en el caso de la quercetina y las manzanas. El chile también mejora la liberación de endorfinas, disminuye la caída del cabello, en el caso de usar testosterona. El óxido nítrico, en el caso del betabel, mejora la función de los cuerpos cavernosos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchos elementos que platicar, nutricionales, suplementarios y obviamente pues mantener los niveles óptimos hormonales a medida que vamos avanzando en la vida y cuál es nuestro objetivo principal. ¿Sí? Como les decía, una cosa es que tengas un nivel hormonal adecuado y otra cosa es que funcionen las hormonas, ¿ok? Son dos cosas totalmente distintas, pero entre mejor tengamos ese nivel, pues más oportunidad de que funcionen nuestros órganos de manera adecuada. Y por último, el tiroides, sabemos que, ya les decía, en el adulto mayor existe tanto el hipotiroidismo subclínico como el hipertiroidismo, y muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen la postura de no hacer, si es un hipotiroidismo subclínico, si es una TSH en limítrofe, por ejemplo, no se da tratamiento, tanto por el temor a la demanda como por la crítica. Pero sabemos que la TSH debe mantener por abajo de 2.5. Los latinoamericanos o los hispanoamericanos debemos mantener una TSH óptima para evitar la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, en 1.43.
Más aún, si tu paciente tiene tendencia a problemas cardiovasculares y disfunción endotelial, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas, los que tienen aterosclerosis, etcétera, el nivel óptimo de TSH es entre 0,4 y 0,8, porque de esa manera aseguras que aumente la expectativa de vida por lo menos un 60%. ¿Ok? Todos estos son tips muy valiosos. Y otro de los parámetros que medimos mucho es la T3, especialmente la T3 libre. Si tu T3 libre, aunque todos los demás parámetros sean normales, si tu T3 libre es baja, tu paciente puede morir a corto plazo. ¿Ok? Tiene una enfermedad que lo está matando, por decirlo de alguna manera, o que lo está predisponiendo a una insuficiencia cardíaca y a un infarto. Entonces, mantener un nivel óptimo de T3 es un parámetro de expectativa de vida. Hay otros parámetros que nos pueden ayudar, pero la T3 en especial hay que ponerle mucho énfasis y siempre medirla en el perfil tiroideo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues hay que ver cuál es el problema que está sucediendo. Nos está gritando que hay un problema de base y que está impidiendo que esa T3 se mantenga de manera activa. ¿Ok? ¿Podemos dar la T3? Sí, solo que hay que tener mucho cuidado en el anciano. Normalmente empezamos con dosis muy bajas y vamos aumentando gradualmente, a diferencia del adulto joven relativamente sano. Y en el hipertiroidismo, lo que le mencionaba, puede ser desde angina de pecho, anorexia, debilidad muscular, pérdida de peso, fatiga, apatía, temblor, etcétera. Entonces, muchas veces el anciano no tiene esa manifestación clínica como lo hace el joven, sino hay que buscar y despertar el interés en decir, ¿por qué tiene esta angina de pecho? Si le estoy dando un vasodilatador coronario y no responde, sigue con los mismos síntomas, si sigue igual de fatigado, pues entonces a lo mejor tienen hipertiroidismo que me está llevando a eso. Desde un bocio multinodular, enfermedad de Graves, adenomas, etcétera. O sea, o bien los medicamentos que está tomando le están alterando la función tiroidea. ¿Ok? Entonces, es un paciente totalmente distinto en el que hay que abrirse totalmente a esta gama de posibilidades y sobre todo saber enfocarnos y pensar que toda alteración del sistema cardiovascular puede ver y metabólico puede ver con la alteración de tiroides. ¿Ok? Y pues también, obviamente, vamos a ver también nutrición, cuáles alimentos nos mejoran la función tiroidea y cuáles pueden disminuirla. Por ejemplo, si tengo un paciente con hipertiroidismo, pues a lo mejor le voy a dar crucíferos, el brócoli, coliflor,